Ser podcast. Hola, ¿qué tal? A los cines siguen llegando estrenos potentes de la temporada de premios. September 5 es un thriller periodístico sobre uno de los sucesos que más ha contado el cine, el secuestro de parte del equipo olímpico de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Analizamos cómo lo cuenta la película y también comentamos A Different Man, historia con Sebastián Stan, que propone reflexionar sobre la imagen de un hombre con la cara desfigurada. Hay cine español con Fin de fiesta de Elena Manrique y con Micaela de Calparsoro y Antonio Resines. Y cine de animación para adultos con la nominada al Oscar Memorias de un caracol. En televisión regresa uno de los grandes éxitos españoles de Netflix, La chica de la nieve, con Milena Smith y el fichaje de Miki Esparvé. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Con las nominaciones a los Oscars sobre la mesa, lejos de apaciguarse, se intensifica más si cabe la campaña de los Oscars. Hemos visto reuniones de antiguos equipos, las actrices de Los Ángeles de Charlie con la villana, Demi Moore. Hemos visto actrices llorar en Instagram como Selena Gómez. Se intensifican también los pases, las entrevistas, los eventos para ganar visibilidad en este sprint final. Viajes por todo el mundo para captar el voto de los académicos y académicas en todos los países. Todo el mundo, hasta el más indie, mata por tener el Oscar. Y lo que vemos es una campaña cada año más banal y terrible, pero encima les debe funcionar. Mientras eso pasa en Hollywood, Trump ha tomado el control del país, está expulsando a muchos ciudadanos y firmando leyes que van contra la comunidad LGTBIQ y las mujeres. Ojalá las campañas de los Oscar valieran para contrarrestar este tipo de actos que no respetan, en muchos casos, los derechos humanos. Esta semana ha estado en Madrid Ramel Ross, cuya película Los Nickel Boys está nominada al Oscar. Dice que es difícil en su país hablar de política cuando se presenta una película. En su caso es inevitable, pues cuenta la tortura de los jóvenes negros en un centro de menores. También habla de estereotipos, dice que es consciente que con la sinopsis de su película la gran parte de los estadounidenses no entran al cine a verla. Los prejuicios y los estereotipos, a todo lo que tenga que ver con el mundo que nos rodea, impiden que disfrutemos de obras que hablan de nosotros. Películas preciosas como esta, por cierto. Por eso nos alegramos del éxito también de The Brutalist, a cuyo director también le dijeron que nadie querría ver la película. Ojalá más gente interesándose por los problemas de nuestra sociedad que el cine refleja, hablando de ellos y de cómo acercarse con la cámara, y menos chorradas de campañas que valen millones y no tienen ningún poso en tiempos violentos como estos que vivimos. Les habla Jim McKay transmitiendo en directo para todos ustedes desde los estudios de la ABC en el exterior de la Villa Olímpica de Múnich en Alemania Federal. La paz, de las que han sido calificadas de Olimpiadas serenas, se ha hecho añicos esta madrugada hacia las 5 de la mañana. Hay una gran incertidumbre acerca de cuántos rehenes israelíes se encuentran en el apartamento. Parece que Septiembre Negro ha arrojado un pedazo de papel por la ventana. Una lista de demandas. Exigen que lo que ellos llaman la maquinaria de guerra israelí libere a 200 árabes que, insisten, son prisioneros políticos. De otro modo matarán a los rehenes. Así empezaba Múnich, la película de Steven Spielberg, que contó la operación secreta de los servicios secretos israelíes tras el atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Y llevamos ya varios estrenos este año que miran a la cuestión identitaria judía desde distintos prismas. Por ejemplo, a Real Pain, con esos herederos o los nietos de los supervivientes del Holocausto. Lo hablábamos la semana pasada con The Brutalist, una película sobre el superviviente del Holocausto. Y se suma otra más que ahonda en ese aspecto de una forma diferente. Es September 5, película dirigida por el suizo Tim Feldbaum, que mete la cámara en lo que fue la sala de control y de edición del informativo deportivo de la ABC durante las Olimpiadas de Múnich y cómo tuvieron que retransmitir en directo el secuestro del equipo israelí por parte de Septiembre Negro. Eso es una tele. ¿Y estarán viendo lo mismo que nosotros? ¿A qué te refieres? A que si los terroristas lo están viendo. Nuestro trabajo es contar la historia de estos hombres cuya vida está en peligro. No debemos empeorar la situación. Esto es una jaula de grillos. Saben que el mundo los está mirando. Si matan a alguien en directo en la tele, ¿de quién es la noticia? ¿Nuestra o suya?
Bueno, pues John Magaro, Peter Sarsgaard y la alemana Leonie Benex son los protagonistas de una película sobre la televisión, sobre el periodismo, que tiene nominaciones en guión a los Oscar. Es una mirada también a Alemania, un país que estaba intentando borrar su pasado como perpetrador del Holocausto. El director defendía en Venecia el punto de vista de la película y su conexión con el presente. Well, first of all, I think that the very interesting thing about the specific case of Munich 72 was that lo más interesante del caso específico de Múnich 72 es que no lo hicieron los periodistas o equipos de televisión con formación y experiencia en informar sobre una situación como esta. Básicamente se trataba de un grupo de deportes que de repente se enfrentaban a cambiar el deporte por las noticias. Fue la primera vez que realmente los Juegos Olímpicos se transmitieron en vivo con un satélite. Se enfrentaron a muchas cosas por primera vez y las preguntas siguen siendo las mismas hoy en día para toda la prensa. El dilema al que se enfrentaron allí. La película solo muestra la perspectiva de los medios y ese es nuestro enfoque. The media perspective. And that is our approach. I think the story is about how the coverage about a crisis situation like this and how to report on a situation like this. Creo que la historia trata sobre cómo cubrir una situación de crisis como esta y cómo informar sobre una situación como esta. Y creo que hoy estamos acostumbrados a seguir un evento como este por teléfono, como si todo el mundo tuviera una cámara en el bolsillo. Y pensamos que podría ser interesante dar un paso atrás y ver cuándo sucedió algo así por primera vez. Si bien la tecnología obviamente ha cambiado hoy en día, las cuestiones éticas siguen siendo las mismas. Es una conexión interesante para mí. La imagen que Alemania quería enviar al mundo era importante porque era la primera vez que había unos Juegos Olímpicos en suelo alemán desde los Juegos del 36 que se utilizaron para la propaganda fascista. Alemania quería enviar una nueva imagen al mundo y tenían la cámara, la tecnología, todo. La verdad es que prestaron mucha atención a eso. Fue la primera vez que los recintos se diseñaron para cubrir con cámaras. Antes de que eso ocurriera, fue un punto de inflexión en la historia de los medios. Pero luego ocurrió esto y, por supuesto, tuvo una gran influencia. Bueno, pues es verdad que el inicio de Múnich de Spielberg ya estaba todo mostrado porque era espectacular. Fíjate que yo tengo muchos problemas con Steven Spielberg, pero especialmente con Múnich, por su posición sin explicar el contexto y por qué se produce el atentado, que evidentemente es condenable, pero es como si los palestinos nunca tuvieran contexto, ¿no? Y aquí los palestinos, por supuesto, tampoco existen, como no existen nunca en el cine. Pero fuera de eso, bueno, pues es curioso volver a mirar a Múnich. Sí, bueno, y poniendo la película en su contexto, se habla de Alemania, pero entonces había dos Alemanias. El quien organizaba los Juegos era la República Federal de Alemania y la Alemania Oriental, o República Democrática Alemana, era la Alemania comunista, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos se vivía pues también toda la Guerra Fría. En los Juegos Olímpicos de Múnich hubo ese partido inolvidable de baloncesto, la final. Por primera vez la Unión Soviética ganó a Estados Unidos en baloncesto por un punto, además con una canasta en el último segundo que se fue repitiendo. Fue un escándalo tremendo. Y fueron los Juegos de Mark Spieth, los 7 oros olímpicos de Mark Spieth. O sea, los Juegos no podían ser más formidables ese año y sin embargo, pues claro, se tiñeron de negro por esta acción terrorista de Septiembre Negro y que luego pues tuvo un desenlace trágico. Y lo que cuenta Spielberg es un poco la persecución, la venganza del Estado de Israel contra todos los palestinos que habían tenido... Del Mossad. Sí, del Mossad, y que habían tenido que ver con ese atentado, ¿no? Y también un poco cómo se vuelve contra el propio Estado de Israel, sí, ¿no? Un poco como... La película es verdad que tenía matices. Yo me quejo porque es verdad que es un poco como lo que ha hecho siempre el cine americano, ¿no? Claro. Contamos las guerras desde nuestro punto de vista, como si no hubiera nadie al otro lado, ¿no? Sí. Entonces, eso es la cosa que siempre tienen estas películas. Sí, pero yo me recuerdo precisamente cómo la actualidad deportiva se quebró, se cambió radicalmente y fueron unos días dramáticos en la que el primer plano pues fueron los acontecimientos que tenían lugar en la Villa Olímpica. La verdad es que es curioso. Yo creo que es una película que tiene este tono vintage de cómo se hacía la televisión en ese momento, pero sí que es verdad que es cierto lo que dice el director, que tiene muchos paralelismos con el momento actual. Ojalá hubiera esa precaución ahora que había ahí, aunque ahí es cuando se jodió el Perú, podríamos decir, ¿no? Porque no vamos a hacer spoiler, bueno, es que es la historia, pero se cuenta una noticia falsa en antena y luego hay que rectificar. Eran periodistas y entonces no se comprueba o no se espera
a las dos fuentes. Eso que pasó en ese momento en una retransmisión en directo, la primera de unos atentados, es lo que se sigue repitiendo a día de hoy. Es el mismo debate a día de hoy, por la rapidez, por ser el primero, por no filtrar las imágenes que cuelgas en redes, por no mirar un poco más allá. Lo hemos visto en muchísimos aspectos, no solo por la crudeza de las imágenes, sino por muchas otras cosas, ¿no? Por aquellas cosas falsas que estás dando, ¿no? Entonces es muy significativo lo que cuenta con respecto a ahora. Y luego es interesante también el plano de ese país, de esa Alemania, intentando ser moderna, intentando que no quede una mancha, pero totalmente perdidos porque no sabían cómo gestionar eso, ¿no? Y la irresponsabilidad de los medios. La escena que escuchábamos, hay una tele encendida donde están los terroristas. Evidentemente sabían lo que estaba haciendo la policía en cada momento, que muchas veces eso no lo pensamos. Claro, y es interesante también. Yo creo, a mí me ha gustado bastante la película porque tiene este tufillo ensimismado, ¿no? De thriller periodístico, vintage, como decía Pepa, pero de aire muy setentero, que también ha funcionado mucho thriller políticos, de los que creo que es heredero. Dura hora y media, eso es maravilloso. Es una película de sota, caballo y rey, y me gusta mucho el punto de vista, ¿no? Que siempre está ahí, no se sale de ahí, y es desde la sala de control. Prácticamente salen en 2 ocasiones la cámara, incluso utiliza mucho la cámara en mano. Creo que hay un gran trabajo de sonido para meterte en los estudios de la ABC, y recordemos que fue la primera retransmisión en vivo y en directo por satélite de unos Juegos Olímpicos al mundo. Entonces, creo que también está muy bien contado hasta cómo te tenías que pelear por el satélite de esa hora con la CBS, creo, porque tenías que retransmitir cuando tenías un atentado en directo. Y está una parte de esa imprudencia, también de esa inocencia, de decir, yo estoy retransmitiendo, lo importante es lo que yo estoy contando, hasta que se dan cuenta de que los terroristas están viendo lo mismo que ellos. Yo creo que la reflexión sí que conecta absolutamente con nuestros días. También creo que es muy interesante en qué momento un equipo de deportes que tenían otro tono, que inventaron casi el productor ejecutivo de este programa de deportes, lo de las entrevistas en los vestuarios, en las bambalinas, las historias humanas, crear héroes americanos en el deporte, cómo tienen que asumir la gestión de una noticia profundamente política, y eso también derivó en el infoentretenimiento, la sociedad del espectáculo que decía Pepa que estamos viviendo, ¿no? Y que tiene muchas secuelas hoy en día. Con un productor judío, ¿no? Que también es el peso de ese trauma heredado, que todavía está presente en muchos miembros de ese equipo, ¿no? Entonces es curioso. Y esa lo que balanza. Tú apuntabas brevemente, está muy bien el personaje de la actriz de Sala de Profesores, la película alemana el año pasado en los Oscar, porque encarna la culpa alemana. En un momento dices que esto lo está llevando la policía local, como que no están preparados para esto, y cómo vamos a volver a repetir, cómo le vamos a volver a hacer algo a los judíos, ¿no? O sea que la peli con detalles creo que es interesante, y es de esas pelis de aroma a otro tiempo, pero que funciona bastante bien. Bueno, pues hay otro estreno americano esta semana, A Different Man, que estuvo en la pasada Berlinale. En ella Sebastian Stan, que ganó el Globo de Oro por este papel, interpreta a un tipo con una deformidad en el rostro que vive el desprecio de sus paisanos y se enamora de su vecina. Por eso trata a toda costa de cambiar de rostro, pero cuando lo consigue se ha convertido en otra persona. Debo reconocer que empiezo a sentirme un poco asustado y seguro la cara se me está cayendo a trozos. A usted le parecerán trozos. Trozos grandes. Partículas de piel adheridas al plano facial. Se está usted curando, señor Lemuel. Va usted a hacer historia médica. Tal vez algún día protagonice un documental. Sebastian Stan, como decimos, es el protagonista y contaba cómo había sido acercarse a este personaje. Why the film is important is because we often don't have maybe even the right vocabulary. La razón por la que la película es importante es porque a menudo no tenemos ni el vocabulario adecuado para hablar de estas cosas. Hay barreras lingüísticas. Todos sabemos que bestia no es una palabra correcta, pero la película también habla de nuestras ideas preconcebidas y de que no estamos educados en cómo entender algo. El director Aaron Simberg, con labio leporino, explicaba que el físico había sido siempre una de sus reflexiones, también la identidad. For other people, but also to myself, and if I had been born differently, if I could fix it now. Tengo siempre en mente la idea de qué pasaría si hubiera nacido de otra manera, si pudiera cambiar mi rostro ahora, si habría o no algún cambio en mi personalidad. Es mi tercera película y la segunda con Adam Pearson. Quería volver a trabajar con él. Es importante mostrar a personas con desfiguraciones.
Bueno, Renata Reisberg es la actriz que coprotagoniza la película junto a Adam Pearson, actor que tiene precisamente una deformidad en el rostro. Y en la película aparece para poner en primer plano las contradicciones del protagonista y abrir también el debate sobre la representación. I think it's very open to interpretation. Creo que es una película abierta a distintas interpretaciones. Hubiera sido más fácil hacer algo más unidireccional, pero el público es soberano. Yo creo que una buena película cambia lo que el público piensa por un día, pero una gran película cambia cómo piensa el público el resto de sus vidas. Bueno, pues Adi Ferenman, que la verdad es que poco reconocido Adam Pearson en el trabajo, que además tiene un punto cómico. A mí me interesa sobre todo la manera de hablar sobre cómo la identidad o el físico nos conforma interiormente. O sea, esa relación en cuanto tú cambias el físico y te tratan de otra manera, pero ya no eres la misma persona o sí sigues siendo la misma persona. Y sobre todo cuando entra la idea de quién puede representar, digamos que, bueno, lo contábamos antes, el personaje de Sebastian Stan consigue tener un rostro normal o lo que consideramos normal y realiza una obra de teatro contando su propia historia. Quiere interpretarse a sí mismo con esa deformidad, pero ya no tiene esa deformidad y entonces un actor con deformidad exige su derecho a representar ese papel, ¿no? Que es también uno de los debates que ha estado en la industria de Hollywood. ¿Quién tiene derecho a representar a quién? Y me parece que es una película que juega con los géneros, que hay algo de comedia, que hay algo en cierto modo de surreal o de terror y hay una historia de amor. Y me parece que es interesante cómo entra en esos debates sobre la identidad y sobre cómo la belleza, y más viniendo de Hollywood, está siempre en el centro. La idea de un cuerpo hegemónico y si no eres todo esto, eres rechazado por la sociedad. Sí, hay quien la ha definido como la sustancia de los hombres. Sí. y no se lo descarto porque sí que tiene elementos. A mí me parece por algunos momentos desconcertante, pero luego sí que hay algo que me atrae profundamente y es ese tono que transita entre el drama, la sátira, algo muy oscuro, incluso turbio, ¿no? Que a veces toca la película, pero sí que me interesa el personaje. Entiendo además Sebastian Stan lo inteligente que es este personaje, cómo está escrito, ¿no? Porque justo él desmonta lo de la representación, en el sentido, si la película hubiera sido todo él con una careta deforme, le hubieran cuestionado de que por qué él hace ese papel deforme. Luego cuando avanzas la película y hemos escuchado el corte, que no es spoiler más o menos, se somete a un tratamiento muy experimental que podría haber salido fatal, pues ahí empieza el debate. Entonces es súper inteligente el papel y cómo le da la vuelta. Y de hecho la película creo que también juega con esto de la disociación o del doppelganger, que en un momento son dos personas con identidades distintas, con trayectorias distintas y totalmente distintas, pero que están compitiendo por un papel que cada uno cree que ha vivido esa experiencia, pero ya están en puntos diferentes por cómo es su imagen y cómo la sociedad percibe de su imagen y quién tiene derecho a representar algo cuando tienes esa imagen. Creo que sobre todo a nivel de la representación de la imagen y los prejuicios sociales que tenemos, es muy difícil no mirar una cara desfigurada en el metro como le pasa al protagonista o como Eduardo Casanova ha mostrado muchas veces en sus películas de forma extrema, ¿no? De hecho recomendamos Stan Filming, su última película, que indaga precisamente en todas esas personas a las que ni siquiera miramos o no queremos mirar y qué historias hay detrás de todo eso. Y el actor, ya trabajó con Jonathan Glazer en Under the Skin, o sea que es un actor reconocido, Adam Pearce. Y el cine que ha mostrado la deformidad en películas como Freaks, La parada de los monstruos. Sí, tiene un poco de Todd Solondz en esta película. Y también, por ejemplo, El hombre elefante, hablando de David Lynch también, y luego, por ejemplo, Abre los ojos de Amenábar también jugaba un poquito Eduardo sobre eso. Noriega. Máscara también con Cher, o sea, sí que es verdad que de vez en cuando el cine ha reflexionado sobre estas deformidades y cómo la sociedad les observa, ¿no? Y la obsesión por... Exactamente. Bueno, vamos con una nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, Memorias de un Caracol, una película de Adam Elliott que cuenta la historia de dos hermanos solitarios que se quedan huérfanos y los separan en dos familias de acogida, cada cual más rara y peligrosa. El director de la premiada Marian Max vuelve a colocar en el centro a personajes marginados en una película para adultos que habla del fanatismo religioso, perversiones y también de la historia de estos dos hermanos. Echaba mucho de menos a Gilbert. Nos escribíamos cartas y ahorraba cada céntimo para ir a verle. Lo habían enviado con una familia de granjeros cerca de Perth. Conseguí la mejor familia, Silvia. Él odiaba la suya. Querida Grace, mis nuevos padres Ruth y Owen son raros.
y rezan de una forma extraña. It took maybe 3 years to write. Me ha llevado 3 años escribir el guión, 3 recaudar el dinero y 2 años hacer la película, pero todas estas etapas se mezclan. También soy un poco megalómano, soy un fanático del control. He hecho el guión gráfico, el diseño de producción, ayudo con la música, ayudo con la edición, hago muchos de los escenarios y gran parte del trabajo. Tengo un gran equipo de personas que me ayudan. El stop motion es increíblemente lento. Teníamos 7 animadores y cada animador solo hacía de 5 a 10 segundos por día. El rodaje duró 32 semanas, toda la animación es lenta, en Disney o Pixar también, y además es muy cara. En esta película no hay CGI ni inteligencia artificial. Cada personaje, accesorio y set es algo que puedes tocar y coger de la mano. Incluso el fuego es de celofán, el humo del cigarrillo es algodón. Son todos materiales tangibles y táctiles. It's all tangible, tactile. It's certainly a film for adults. Sin duda es una película para adultos. En realidad depende de los padres si quieren mostrársela a sus hijos o llevarse a sus hijos. No aceptaría a nadie menor de 12 años. Creo que puede ser un poco traumático. Pero dicho esto, mis películas a menudo se enseñan en las escuelas como dispositivos educativos, así que es irónico. Guillermo del Toro dijo hace unos años en su discurso de los premios de la Academia que la animación no es un género, es un medio. Y me alegro mucho de que haya dicho eso, porque siempre lo he sentido. Tiene que ver con que a todos nos criaron con Disney, Pixar Animation y Warner Brothers. Por eso, gran parte de la animación estadounidense es para niños. Pero, por ejemplo, en los países de Europa del Este hay una fuerte tradición de animación surrealista para adultos. Algo está cambiando. El público se está dando cuenta de que la animación es para todas las edades y que lo importante es la historia. It's all about the story at the end of the day. Quería saber si me podía quitar las hojas. Su presencia me provocó sofocos y empapé las bragas. Era amor a primera vista. Era un pibón de Canberra. It's a director and a writer's job to push the boundaries and present the audience with challenging subject matter. I don't want to create animated films that are just... Me gusta desafiar y enfrentarme al público. Yo soy un ateo acérrimo y tengo un problema con la religión. De niño me la impusieron y solía ir todos los domingos a la iglesia y dar mi dinero. Sigo teniendo un problema con eso, con los cultos organizados y lo irónico que es que estas iglesias, que tienen que dedicarse a dar y cuidar al prójimo, al final no lo hagan, son muy anticristianos. La religión tiene mucho de hipocresía. También es verdad que tenía muchas ganas de incendiar una iglesia. Bueno, pues brevemente, yo soy más de Flow, pero me ha gustado esta película. No, yo me quedo con esto y no con el gatito. Para los Oscar, hay que decir que José siempre es antigatuno. Antigatuno, ya lo sabe la audiencia. No, a mí me ha gustado mucho, creo que igual que A Different Man, creo que juega mucho con el humor negro y con los elementos, ¿no? Esta historia de personas marginadas, separadas, con padres alcohólicos, adicciones, ahí son huérfanos, luego cada uno acaba en una casa, el fanatismo religioso, el uso de estos personajes, el coleccionismo como una jaula, ¿no? Como refugiarte de los traumas de tu vida. Creo que es muy completa, creo que tiene un humor muy particular y me flipa el trabajo visual en stop motion, que creo que es increíble y me parece muy interesante todos los temas que toca. Es mi favorita para los Oscar. Bueno, pues vamos a seguir con cine español. Se estrena Fin de fiesta, la ópera prima de Elena Manrique, que tiene a sus espaldas una gran carrera como productora ejecutiva, entre otras películas como El orfanato, de Bayona. Aquí cuenta una comedia negra sobre la inmigración y los prejuicios que tenemos, pero sobre todo contra el clasismo, con la actriz Sonia Barba. Anda, que menudo susto me has dado. Temblando estoy todavía, ¿eh? Y con el dolor de cabeza que tengo. Trop de champagne, pavon por la tête. Señora, yo quiero ir a Marseille con mi primo. ¿Me ayuda? Claro, por supuesto. Tú no te preocupes.
Yo llevaba tiempo queriendo dar el salto a hacer una película, un largometraje en condiciones, no autofinanciado, tal. Pero claro, como ya sabes que el síndrome de la impostora en las mujeres es muy grande, a mí me daba un poquito de pudor, ¿no? Yo he trabajado con directores increíbles, entonces me daba un poquito de pudor no estar a la altura y me costaba. En realidad esta historia empieza porque unos amigos míos veraneando en las playas de Cádiz les pasó esto, que vino una pantera y a la mañana siguiente se despertaron y se encontraron a un chiquillo metido en el jardín de su casa. Evidentemente mis amigos, que son divinos, lo llevaron hasta una estación de autobuses, le pagaron el billete y el muchacho siguió su camino a Barcelona. Yo no tengo nada en contra de los tuyos, pero en este país hay mucho paro y no está bien que vengáis a quitarnos el trabajo a los españoles. Nosotros no quitamos trabajo de nadie. Hacemos trabajo que nadie quiere por dinero de mierda. Vosotros muchos años explotar África, nada para africanos. Oye, que yo no he explotado a nadie, ¿eh? Tú no, pero ellos sí. Mira, yo estoy harta de esta narrativa, que además creo que nos las imponen ciertos grupos políticos, ciertos medios. Ya sabéis, el venenito de las redes y las impunidades, que en realidad no son las redes, son, pues ya sabes, los humanos que utilizamos las redes de una manera con estos mensajes de odio horroroso, que además fomentan cosas monstruosas, y el mundo ya es bastante complicado. Entonces estoy harta que solamente haya esta narrativa que las clases populares no quieren al inmigrante porque el inmigrante les va a quitar el trabajo. Perdona, cuando les has metido eso en la cabeza o cuando no han tenido tiempo de leer ni de formarse porque llegas a casa a las 9 de la noche agotada, tienes a los niños, el marido o al revés, eres un señor trabajador y llegas a tu casa y estás, pues a lo mejor te quedas con el lenguaje básico. Pero es verdad que luego entre las clases populares siempre ha habido una solidaridad de clase. Los hijos de Lupe irán al colegio con los hijos del emigrante, nunca con los hijos de Carmina, nunca. Entonces me apetecía también darle un poquito la vuelta a eso. Ella le está contando a la chica que viene a hacerle la pedicura que toda su familia, bueno, que es una familia, bueno, que había un rojo en la familia. Su tío, no sé Carlos, que era un poquito más rojo. Y ella dice, y yo también soy roja. Bueno, un poquito del PSOE. Siempre ha sido poderosa y viene de una familia poderosa, no tiene ningún pudor en ejercer su poder, y entonces es un poquito un espejo aumentado del poder que somos capaces y de la manipulación de ejercer sobre otros, porque ella lo hace sin ninguna impunidad. Nosotros nos cortamos más, menos mal, y luego, ¿sabes? Y luego también, fíjate que hablamos mucho de micromachismos, etcétera, pero anda que no tenemos microracismos, estamos llenos de ellos. Bueno, yo me lo he pasado muy bien con esta historia. Yo también, me parece que es fabulosa. O sea, creo que jugando con la ironía, cómo es capaz de analizar no solamente los prejuicios y las visiones que tienen las clases altas y acomodadas, sino también todos nosotros. O sea, todos nos podemos un poco identificar, como decía también Sonia Barba, con un poquito de esa Carmina, ¿no? Que está excelentemente interpretada por ella. Y luego la película tiene algo de berlanguiano también, de situaciones un poco reales, pero que parecen completamente absurdas, y sin embargo las vemos tan reconocibles en nuestra España de hoy que es que no puedes dejar de sonreír, reír y a veces, claro, indignarte, ¿no? Es la cuarta entrega de la Escopeta Nacional, ¿no? Sí, de toda esa trilogía, claro. Porque sí que tiene algo de esa dueña del cortijo totalmente decadente, solitaria, que a la vez es terrible, pero a la vez tiene algo de carisma, entonces no puedes dejar de tener cierta empatía por ella, y al final el retrato de cómo tratamos y cómo, y a veces también con un cierto paternalismo, ¿no? Y que todos somos racistas, todos somos clasistas en algún momento, y cómo esos roles de poder se dan en cualquier ambiente y todos intentamos estar por encima. Entonces me parece una película muy, muy, muy inteligente, que además toca temas bastante complicados de usar mediante el humor, y creo que lo consigue, y con una actriz espectacular. A mí me gusta mucho el trabajo de Sonia Barba. Y además Elena Manrique, que tiene un piquito de oro como nos gusta. Claro. No, la verdad es que Sonia Barba está increíble.
le viene como anillo al dedo esta Carmina. Casi necesitamos un spin-off. Podría hacer muchísimas historias, una serie, ¿no?, de historias cortas de esta Carmina, y creo que también capta muy bien ese ambiente o el clima del pueblo, del el cortijo andaluz, todas las dinámicas de poder que se generan. También creo que está muy bien la tensión entre el migrante que se esconde en ese cortijo y la de Beatriz Arjona, la actriz que interpreta como a la sirvienta, ¿no? Porque al final son escalas de poder, escalas de clases, escalas de privilegios, y me gusta esa reflexión también que tiene lo de no enfrentar a la clase obrera entre ellos cuando estás viendo a los señoritos cómo se están aprovechando de ti. Y creo que es una película que se ve muy bien y está muy bien Sonia Barba. Y muy bien escrita y muy bien el guión, que podría acabar de una determinada manera, pero que yo creo que le da un giro y que termina mucho mejor, ¿no? O sea, de esa manera. Pues sí, vamos con otra película española, Daniel Calparsoro, de nuevo un thriller de robos, Micaela, donde cuenta cómo una tormenta de nieve en pleno Reyes asola a España y un grupo de atracadores aprovecha para asaltar un furgón blindado en la autopista colapsada. Antonio Resines, Natalia Zahara son los héroes mundanos que tratan de parar el robo en medio de la tempestad. La tormenta. ¿Tiene ya nombre? Sí, Micaela, con K. Micaela, con K. Pues nos va a dar la nochecita. Bueno, Micaela es una película de acción, es una película muy entretenida, yo creo, que muy trepidante, pero obviamente cuenta una historia, ¿no? Y es la historia de este hombre que es un, entre comillas, amargado, o una persona que está quemada, ¿no? Es un cascarrabias, que se ha olvidado de sí mismo, que se ha dejado llevar por la dejadez, y aparece esta joven que interpreta a Natalia Zahara y de alguna manera le hace recuperar o recordar quién era, ¿no? Salvando mucho las distancias, está un poco inspirado en Qué bello es vivir, pero convertido en película de entretenimiento y de acción, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Y usted? Policía. Yo, Guardia Civil. Tú, enséñame la placa. Voy a recordar para mis fans, en el 86, creo que fue, hice Luna de Lobos, de Julio Sánchez Valdés, con Santiago Ramos. Era acción, eran maquis, y claro, yo en el 86 tenía 40, una cosa, 42, me parece. Chaval. ¿Qué coño? 32. Jovencísimo. 32. Wow. Bien. Esto, luego hice un poco después con Urbizu, hice Todo por la pasta, que era un policía también. Había acción, sí, había tiros y eso, pero no había demasiada acción. Y luego con Urbizu hice La caja 507, pero ¿Cuántas películas ha hecho? 150, sí, más o menos. Y has visto qué interés tiene por mí como ser humano y como actor, es acojonante, ni puta idea. Sí, bueno, por eso te pregunto en persona. Y entonces, es que me estoy acordando porque me estoy acordando de verdad. Sí, 507 y Celda 211, yo creo que de acción no he hecho más. 3 muertos, esto es un puto caos y encima se han llevado un rehén. Tranquilízate, ¿quieres? Ya hemos hablado con la Guardia Civil. Cojonudo, porque yo aquí no pinto nada. Igualmente tardarán en llegar. Y te guste o no te guste, eres el único agente del orden que tenemos ahí. ¿Pero qué orden? Que esto es un caos, Felipe. Bueno, yo creo que Antonio, aparte de que es una persona muy popular y que ha hecho, no sé, muchísimas películas, creo que 148 o algo así, tiene muchas capas, ¿no? Yo lo llamo actor cebolla, quiero decir. Tiene por un lado el lado oscuro que yo necesitaba y por otro lado es una persona entrañable y tiene mucha empatía, ¿no? Entonces eso era fundamental para el personaje, ¿no? Porque al final es un personaje que es de una manera y tiene que convertirse, o sea, tiene que hacer ese camino, ¿no? Ese cambio, esa transformación, perdón. Entonces Antonio de alguna manera lo tiene todas esas capas, ¿no? Han huido por aquí. Qué lista, Picoleta. Solo intento ayudar. No hace falta que sea siempre tan sarcástico conmigo. No me llame Picoleta. Encima respondona. De entrada yo no la recibo bien a ella. Porque es guardia civil y porque sí, porque es chica y porque es joven y porque es extranjera, colombiana, claro. Pero, o sea, que lo mío es un desastre. Pero lo de los cuerpos que no hay, que se llevan bien cuando tienen que llevarse bien y por orden de la superioridad, pero no se llevan bien. Sí, pero siempre hay como conflictos. Lo poco que sabemos, no sé exactamente cómo será a nivel interno, pero sospecho que sí, que no, hay cosas que se pisan unos a otros. Y la última película española que llega a cines es Tierra Baja, de Miguel Santes Mases. Aitana Sánchez Gijón, nuestra Goya de honor, protagoniza este drama sobre una guionista retirada en una masía solitaria, preocupada por su cosecha de aceitunas y sus amigas, hasta que un antiguo amor aparece en su vida. Hace unos días recibí una postal de un antiguo amor. Suena muy romántico. No sé.
Otro estreno es Corazones rotos, de Guy Lelouch, uno de los taquillazos del cine francés, con 13 nominaciones a los César, una especie de Romeo y Julieta, versión thriller, que explora una relación a lo largo de los años, al tiempo que cuenta el contexto social de Francia con Adèle Sassopoulos, Elodie Boucher y Vincent Lacoste. Todos estos años he pensado mucho en ti, en nosotros, en lo que éramos. Lo estropeaste todo. Y terminamos con un documental, 7 días de mayo, que dirige la actriz Rossana Pastor. Cuenta las andanzas de un director de cine italiano que viene a España para documentarse sobre la matanza de los abogados de Atocha y rodar una película en su 50 aniversario, en pleno auge de la extrema derecha. Cuando pasó eso, pues es una especie de golpe, de rayo que te hunde, ¿no? Que ocurriera esto fue algo absolutamente no solo inesperado, sino que además era algo que no nos podíamos creer, ¿no? A mí aquello me impresionó, que esos grupos ultraderechistas fueran precisamente contra los jóvenes abogados que estaban reunidos para defender a los barrios. Fue provocar una espiral de acción-reacción que llevara a un proceso de regresión hacia la dictadura o hacia una democracia tutelada, ¿no? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. En televisión, Netflix vuelve a apostar por uno de los formatos que mejor le funcionan, los thrillers, una miniserie convertida en una historia de intriga donde los protagonistas se juegan la vida para resolver un crimen. La historia eterna, ¿no? Parece como tal Dani Garrán. Netflix siendo Netflix una vez más. Bueno, cállate, porque no hemos comentado esa presentación donde Netflix siendo Netflix constantemente. Sí, donde Netflix dijo que si la creatividad estaba muerta, negó que estuviera muerta y a continuación presentó un montón de secuelas, adaptaciones revisiones y pocas cosas originales a la vista. A mí me interesa que hoy vamos a hablar también de vocación periodística. ¿Hasta dónde estaríais dispuestos? La que hemos perdido nosotros tres. Un periódico local. Pero que ahora está el verdadero periodismo. Mis diferencias con esta vocación periodística. Vamos a hablar de La chica de nieve, que es la adaptación del bestseller de Javier Castillo, que fue todo un éxito la primera temporada en la plataforma, y ahora, 2 años después, llega la segunda, basada en esa novela de la trilogía con Milena Smith, de periodista de raza. Del diario no como nosotros, que estamos aquí. Bueno, pues sí, rescatar libros de éxito para transformarlos en ficción es una práctica habitual para las plataformas, y Netflix no podía perder la oportunidad de seguir adaptando obras de Javier Castillo. La chica de nieve, El juego del alma, vuelve con una nueva investigación para Miren Rojo, el personaje de Milena Smith, una periodista con un pasado traumático que se enfrenta a la desaparición y muerte de 2 jóvenes estudiantes del mismo colegio de élite en Málaga. Un thriller que vuelve a poner en primer término la violencia física, institucional y psicológica hacia las mujeres. Las víctimas no tienen que ser perfectas. No podemos pedirles eso. Una víctima es una víctima. Da igual que sea buena o mala amiga, buena o mala hija. Si quiero saber lo que le pasó a Laura, tengo que saber cómo era, pero de verdad. Como decíamos, Milena Smith vuelve a ponerse al frente de esta ficción como una tenaz periodista local que lidera la investigación mientras carga con las secuelas de una violación en su juventud. José Coronado repite como su mentor en la profesión, mientras que Miki Esparvé se incorpora al elenco como compañero de investigación, también periodista, una pareja profesional que tardará en cuajar. Yo entiendo que seas una periodista como muy conocida, que tu libro se esté vendiendo genial, lo respeto, de verdad, me parece la hostia. Ahora bien, si vas a sacar un tema en una entrevista en la que estamos los dos, me avisas antes, por cortesía profesional. No sé, es algo básico, ¿no? He oído hablar mucho de ti. ¿Ah, sí? No creo que estés para dar lecciones a nadie. Exactamente. Hombre. A mí me parece bien. Es que esto me suena Avísame, a cosas vividas constantemente. Avísame. Sois vosotros dos. Avísame si vas a sacar algo así. No. Puedo dar muchos nombres, pero pagaríais por saberlo. Bueno, vamos a seguir porque con esta pareja de actores protagonistas, con Milena Smith y Miki Esparvé, ha hablado Dani Garrán sobre esta nueva temporada, también sobre el thriller y sobre la violencia que refleja, sobre todo hacia las mujeres. Dani.
Pues ha habido una preparación que ha sido fundamental para mí para interpretar este personaje, y para Miren también me apetecía que se recogiera el mismo proceso que había hecho yo entre una temporada y otra, porque para mí la primera fue muy sufrida, porque es evidente, al final es una historia muy muy dura la que lleva Miren encima, pero además yo no me sentía con la experiencia y las herramientas suficientes para dejar el personaje en el set y irme a casa tranquila a descansar. Era como no era capaz de salir del bucle. Ha sido fundamental también para Miren para poder ver otra cara de ella, ¿sabes? No quería que fuera del todo una continuación. Oye, ¿a ti te conozco? Claro. ¿Te viene al colegio? La periodista, ¿no? Que ha escrito un libro. ¿Te violaron? Saúl, déjame. Igual lo exageraste un poquito, ¿no? ¿Has vivido el cuento como todas? Por un lado es un reto porque sabes que te vas a sumar a una tropa que ya llevan un rato haciendo algo que funciona muy bien y que hay una cohesión y un equipo muy marcado. O sea, es cuando entras en espacios que conoces pero y de pronto hace años que no transitas, al cole o yo qué sé, o la casa de la abuela de no sé de qué. Pues a mí me pasaba en esta serie. Entraba en la redacción y decía yo, anda, mira, pero si esto es así, ¿sabes? O sea, como que ya lo había visto en la primera temporada y tenía mucha curiosidad por saber cómo eran las localizaciones, por ejemplo. Ya lo sabía, ¿no, Miren? Hemos fichado a Jaime Bernal. ¿Has leído algo suyo? Sí, claro. Tus artículos sobre la Gürtel. Va a ser tu compañero. ¿Cómo? Perdona, Paco, pero es que yo prefiero trabajar sola. No es por ti, ¿eh? No. Pero es que es mi forma de trabajar. Yo siempre voy a estar a favor de contar historias que necesitan ser contadas y necesitamos dar voz para aprender como sociedad lo que es hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido, desde que empecé en la profesión, la prioridad. Y se ha visto, si ves todos los personajes que he hecho, siempre hay una historia traumática y que está a la orden del día. He interpretado personajes que han sufrido abortos, con Miren, que ha sido violada, también a nivel salud mental. O sea, para mí siempre va a ser la prioridad, ¿no? Pero es verdad que me apetece también hacer algo que reconforte mi alma, ¿sabes? Y me apetece también contar alguna vez una historia bonita. Sí, para mí es un gusto poder participar en ficciones que obviamente retraten también situaciones de este tipo, sobre todo porque creo que visualizar ayuda o digamos que acompaña a la posibilidad de que víctimas puedan llegar a compartir sus casos. Sí es verdad que ojalá estuviésemos retratando esto desde un lugar como que nos sonara una lacra antigua, ¿no? Y un lugar más utópico, pero desgraciadamente está al orden del día, ¿no? Y a día de hoy creo que estamos lejos de que desgraciadamente, insisto, muchas víctimas puedan denunciar con las garantías de no ver que lo que están diciendo luego sea expuesto o sea o se sientan totalmente vendidas en un juicio ante el tono y comentarios despectivos del sistema judicial en este caso, ¿no? Frente a una violencia institucional que no acompaña. Quiero decir que estamos lejos de que igual las víctimas puedan compartirse como toca. Lo que Laura no sabía es que la vida perfecta no existe. Que el mundo está lleno de hijos de puta. Yo he de decir que me lo he pasado genial esta temporada, pese a el peso que obviamente tiene el personaje y la trama, que es bien oscura, pero la verdad es que sobre todo entre nosotros ha habido una conexión brutal y hacía que el rodaje en sí fuera ir a trabajar obviamente, pero fuera también ir a pasar un día con personas agradables, con un equipo que yo ya había tenido la suerte en la primera de rodar, pero encima con compañeros que se incorporaban en esta temporada
Para mí con el que más trama, obviamente, y más tiempo he compartido ha sido con Miki y ha sido un regalo, nos lo hemos pasado pipa y vamos, estoy deseando que ojalá, toco madera, que haya una tercera, la verdad. Bueno, pues escuchábamos a los actores destacar esa violencia institucional y física que se ejerce sobre las mujeres, también esa cuestión de cómo que no hay buenas víctimas o malas víctimas. Ese es el eje central un poco de esta temporada, al igual que ocurría en la anterior. Sí, y es una de las críticas también que ha recibido la serie, y lo comentaba con ellos, es que la acción gira en torno a esta violencia, ¿no? A la violación, al aborto, a toda la violencia en todas las formas diferentes que se presenta. Aisha Villagrán, la actriz, repite como la inspectora que investiga estos casos y subraya que la serie visibiliza estos temas como una forma de concienciación necesaria en los tiempos que vivimos. Es difícil, quiero decir, como policías, nosotros defendemos nuestros personajes a muerte y a mí al principio me costaba no ser yo o no ser nosotros los que resolviéramos los casos, pero hay algo que es guay que cuenta la serie del apoyo que tiene una víctima de violación o de abuso, de no estar respaldada, ¿no? Por la ley, que nos cuesta mucho denunciar, y bueno, a los casos me remito con el caso del señor juez Carretero. Entonces, bueno, está bien también contar la dificultad que tiene una víctima de tener que lidiar La chica de nieve es un thriller en el que las protagonistas son mujeres y gran parte del equipo técnico detrás también. Esa es una de las cosas que motivaron precisamente a Aisha Villagrán para formar parte del proyecto, darle la vuelta al género tradicional y que sean ellas las que tomen las decisiones más importantes. Sí, o sea, para mí es un regalo que la primera temporada fuera una temporada donde el peso recae en personajes femeninos, ¿no? Me parecía muy acertado que tanto el personaje de la madre, el de la secuestradora, Miren, y que de pronto el detective se convirtiera en una mujer. Me parece interesante que en un thriller los hombres estén más al servicio de los personajes femeninos y más de apoyo para los personajes femeninos. Es un poco transgresor en el thriller español, porque siempre vemos actores, hombres, y los directores de los thrillers casi todos son hombres, o sea que de pronto que estuviera también Laura Albea, departamentos de mujeres, me parecía bueno que ya cumple otros requisitos que refresca el contenido. Pues totalmente de acuerdo con Aisha Villagrán. El thriller testosterónico ha pasado a mejor vida. Bueno, no es cierto, pero bueno, pero también está bien que se hagan otras maneras de thriller. Decíamos que suele ser un éxito asegurado adaptar los fenómenos literarios. De hecho, Netflix tiene un contrato con Planeta para ello, y que las novelas de Javier Castillo pues se han vendido como churros. ¿Cuál es el secreto del éxito? Pues mira, ya me gustaría saberlo. El novelista empezó a escribir sin respaldo editorial y hoy es uno de los autores más vendidos de nuestra literatura. Él forma parte de la adaptación de la serie desde el principio, participa en los guiones y la elección de los actores y las localizaciones, y me contaba que su prioridad es que la serie y el libro se retroalimenten y se den a conocer entre ellos. Yo soy como el padre de los libros, por así decirlo, pero en realidad no soy el padrino de la serie, ¿no? Yo estoy como muy encima de la serie, quiero que los libros estén muy bien representados en la serie, pero no tengo ese... yo creo que es un error cuando uno se apega mucho a algo, ¿no? Yo no soy una persona que tenga mucho ego, no soy una persona que diga, no, mi opinión es la más importante de todas, al contrario, yo quiero que cada cosa que yo hago llegue lo más lejos posible, que funcione lo mejor posible, ¿sabes? Al final el libro tiene su universo propio, su estilo propio, y la adaptación y la película tiene su estilo propio, su universo propio, y que exista uno no destruye al otro, ¿sabes? Conviven perfectamente. Bueno, pues eso que se lo digan a Juan Marsé, que odiaba cada adaptación que hacían de él, no estaría muy de acuerdo. Bueno, ¿qué tal esta segunda temporada? Bueno, a mí me ha gustado. Creo que me ha gustado más que la primera porque creo que toca algunos temas interesantes, no solo esa violencia hacia las mujeres, sino también los colegios de élite, el poder religioso frente al político, el fanatismo, ¿no? Un poco religioso, y llevar sobre todo a las mujeres a un lugar pues un poco más de sumisión frente a la religión. Todo eso sí que me interesa bastante,
Pero, por otro lado, me parece una fórmula un poco repetida también. O sea, yo creo que Milena Smith está muy bien, pero ya la hemos visto un poco en ese papel tan doliente de la primera temporada. Y no estoy muy de acuerdo con lo que dice Aisha Villagrán. Es verdad que es una serie protagonizada por mujeres, con todas las tramas que tienen, pero al final ellas se mueven por cosas que los hombres la han hecho. O sea, al final, tanto el personaje de Milena como el de Aisha llevan unos traumas que los hombres las han hecho en el pasado, y a raíz de eso se mueven e interactúan y tratan de salir adelante, y eso es lo que me traba un poco a disfrutar la temporada. Y luego también, bueno, pues está el debate, ¿no?, de mostrar toda esa violencia, la mujer regodearse en ello, mostrar los cuerpos, mostrar las secuelas que llevan encima, que me hace también pensar en si deben hacerlo o no. Claro, eso es una de las cosas que decía esta semana Ramel Ross, el director de los Nickel Boys, que decía: ha habido tanta violencia sobre los cuerpos de los afroamericanos, hemos visto siempre la violencia en los cuerpos de una manera tan desagradable que casi lo revolucionario es no mostrar esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, es un debate interesante. Sí, yo creo que es interesante, a pesar de todo y a pesar de ser como de fórmula, ¿no?, que repite muchos de los clichés del género, podemos decir, o muchas de las cosas con muchos giros, siempre hay sorpresas en el guión. Creo que también la serie es bastante consciente de lo que es. A la hora de contar la historia, y eso me parece bien. Me parece luego que tiene un punto adictivo y de que si entras en la historia, y como decía Dani, esta temporada especialmente es que tiene muchos de los ingredientes que a mí me gustan, que es colegios de élite laicos, Pepa, dirigidos por fanáticos religiosos que leen la Biblia con alumnas. He visto los primeros capítulos, o sea, mira lo laico que somos. ¿A quién no le va a gustar? Empresarios ricos en mansiones haciendo cosas oscuras por detrás, tal. Luego, estos periodistas que van siempre por delante de la policía, que eso es lo menos creíble, pero es el motor de la historia. Sí, pero es algo que está muy visto también, ¿no? Que yo no tengo esa vocación, pero me gusta porque Milena y Miki están bien, creo que hacen bien el papel que tienen, ellos están muy bien, creo que hay química también entre ellos, a pesar de las diferencias al principio de la serie, y es interesante, ¿no?, como la policía va detrás, porque eso también muestra los fallos del sistema, ¿no?, del sistema policial, judicial, de no de tirar de los hilos, aunque sea poco creíble, me da igual porque entro en la historia, y creo que sí que está bien contada, a pesar de mostrar esa violencia con las mujeres. Esta temporada me parece interesante porque las chicas jóvenes atraídas por cierto fanatismo religioso, por pruebas religiosas, sí que me interesa ese debate, porque estamos en un momento donde hay muchas chicas jóvenes o chicos, me da igual, susceptibles de caer en redes, a través de las redes sociales. Tanto en grupos de extrema derecha como efectivamente. Entonces creo que la reflexión es interesante, lo que hay de fondo del thriller formulaico, pero que me funciona y quiero seguir viendo todo el rato más. Y me encanta, por ejemplo, que hayan fichado también a personajes, actrices como Maripaz Sagallo, que es una actriz que me encanta y que siempre está como muy, muy bien, y el chico del hijo zurdo, Hugo Welcel, al que le veremos próximamente sí, en Enemigos, en la peli de Enemigos, que es un chaval y un actor que me gusta mucho y que creo que tiene mucho talento. Y al hilo de lo que decías el fanatismo religioso, el fanatismo político, son dos temas que uno está en uno de los estrenos de esta semana, que lo mencionábamos antes, 7 días de mayo, de cómo se capta en los grupos nazis y fascistas hoy en día, pero la semana que viene veremos un documental sobre cómo el Opus Dei captaba a chicas jóvenes para hacerlas numerarias, ¿no? Y hay cosas de la serie que yo creo que tienen su reflejo en esa realidad. Bueno, vamos a los últimos estrenos internacionales, que hay muchos y los tenemos así un poco deslavazados, así que los vamos a juntar todo con las recomendaciones disponibles en plataformas. Sí, porque además del periodismo, como hemos visto, si hay una profesión que es una fuente inagotable de conflictos para tramas televisivas, es la de médico. De los productores y showrunners de Urgencias, Max ha estrenado The Pit, un drama hospitalario que además recupera una de las estrellas de la serie de los 90, Noah Wyle. Lo más novedoso es que transcurre en tiempo real. Su primera temporada tendrá 15 capítulos, se van estrenando uno por semana, uno por cada una de las 15 horas que dura un turno completo. Tendréis que informarme de vuestra decisión sobre la respiración artificial. Aún lo estamos hablando. Sabemos que ya expresó su deseo.
Por escrito, no intubar. ¿Y si lo probamos una semana? Sería una semana muy complicada. No podría descansar con los... Y de la medicina pasamos a los números. Apple TV Plus ha estrenado esta semana Prime Target, el thriller conspiranoico en el que el protagonista, un estudiante de matemáticas brillante, investiga una teoría sobre los números primos. En ese momento se ve involucrado en una conspiración mundial en la que sus conocimientos podrán salvarle de una amenaza. El protagonista es Leo Goodwall, al que vimos tonteando con las chicas de la temporada siciliana de The White Lotus. Antes de Cristo, los romanos no tenían símbolo. Para el cero no existía. Tuvo que pasar otro milenio para que un matemático árabe, Al-Khwarizmi, lo descubriera. Los números están ahí esperando a que los descubran. Como continentes ocultos. Pues lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias por este repaso a los estrenos. La semana que viene, más. Vamos a investigar más. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.